Muy buenos días. Estamos comenzando esta mañana nuestra reflexión del día. Y el título de ella esta mañana es Un principio vital. Vamos a leer el texto bíblico de Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice en su reflexión a John Stott lo siguiente: en la designación de los 7 diáconos del libro de los Hechos se ilustra un principio vital. Aunque Dios llama a todos los suyos al ministerio, llama a diferentes personas para distintos ministerios, y aquellos a quienes llama al ministerio de la palabra y la oración no deberían por ningún motivo distraerse de esas prioridades. Seguramente es intencional que el trabajo de los 12 y el de los 7 sea nombrado en ambos casos diaconía, que significa ministerio o servicio. En el primer caso es el ministerio de la palabra, según Hechos 6:4, o trabajo pastoral, y en el segundo caso es el ministerio de las mesas, verso 2, literalmente servicio en las mesas, o trabajo social. Ambos son ministerios cristianos. Ambos deben ser ejercidos por personas espirituales, y ambos pueden ser ministerios de tiempo completo. La única diferencia reside en la forma en que toma el servicio y en el hecho de que diferentes llamados requieren diferentes dones. No le hacemos un bien a la iglesia cuando nos referimos a la tarea pastoral como el ministerio. El uso del artículo definido en este caso implica que pensamos que el único ministerio que existe es el del pastor ordenado. Pero diaconía es un término general que describe el servicio. Carece de especificidad hasta que se agrega un adjetivo descriptivo: pastoral, ministerio social, ministerio político, médico, educacional y muchos otros. Necesitamos recuperar esta visión de la amplitud de ministerio a los que Dios nos ha llamado. En particular es vital para la salud y crecimiento de la iglesia que los pastores y las personas en la congregación local aprendan esta lección. Los apóstoles no estaban demasiado ocupados para ministrar, sino que les preocupaba estar cumpliendo el ministerio equivocado. También lo están muchos pastores en la actualidad. En lugar de concentrarse en el ministerio de la palabra, se han sobrecargado con la administración u otro tipo de actividad. A veces la culpa del pastor, quiere mantener todas las riendas en sus manos, y a veces de la gente, que quieren que sea el factotum y cumpla todas las tareas necesarias de la iglesia, viendo al pastor como un sirviente y no como el hombre de Dios. En cualquier caso, las consecuencias son desastrosas. Disminuye el nivel de la prédica y de la enseñanza, y los miembros de la congregación no ponen en práctica los dones que Dios les ha dado. Las consecuencias directas de la decisión de los apóstoles fue que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Bueno, ayer algo decíamos de esto, ¿no? La cantidad de ministerio en la iglesia está proporcional a la cantidad de dones. Los dones dan los ministerios. Un don pastoral da un ministerio pastoral, don de servicio da dones de servicio, ministerios de servicio. Y los ministerios pueden ser variados y una gran cantidad de ministerios dentro de la iglesia. Pero marcábamos ayer el hecho de que los pastores no podemos estar preocupados y metidos en la tarea que realmente no tiene que ver con nosotros. El ministerio pastoral es un ministerio dedicado a la palabra, a la oración y a la enseñanza. Y no es que no podamos cumplir otras funciones, pero cuando ya hay una cantidad significativa de miembros de la iglesia, ellos pueden cumplir otras áreas ministeriales en la iglesia, otras áreas de servicio, donde el pastor no necesita. Yo tengo esta filosofía, yo hago generalmente lo que todavía nadie está capacitado para hacer, pero mientras yo hago aquello, preparo a la gente para que haga aquello que yo hago.
Y cuando está preparada, entonces dejo de hacer lo que yo hago y pongo a aquellos que preparé para que lo hagan y comienzo a trabajar en un área donde no hay personas capacitadas. Luego vuelvo otra vez a preparar la gente para que trabajen en esa área donde no están capacitados. Cuando están capacitados los dejo ahí y me muevo a otra área. Es la tarea nuestra. Además de estar formando a los discípulos para la misión, de estarles formando en todas las áreas, no solamente en la competencia cognitiva, que sepan de la Biblia, sino también en la capacidad espiritual, en las disciplinas espirituales y también en el área y manejo del liderazgo, en el área y manejo de grupos pequeños, grupos más grandes y estar desarrollando esas tareas que necesitamos que todos los miembros de la iglesia la cumplan. La verdad las cosas que el texto que leímos, Dios constituyó a unos apóstoles, tenemos que poner el punto que estos ministerios son plurales dentro de la iglesia. Apóstoles, plural, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y nosotros siempre hemos visto como la iglesia monopastor, una iglesia, un pastor. Pero el Nuevo Testamento es claro, era una iglesia y muchos pastores. Eran muchos líderes que estaban cumpliendo tareas y no solamente era una iglesia y un pastor. Hoy día nosotros hemos replicado un modelo que no es el modelo bíblico, evidentemente, no es el modelo no testamentario. A veces hay iglesias de 100, 200 miembros con un solo pastor. Yo no sé cómo el pastor lo hace para atender a toda la gente y para poder atenderles bien, pastorearles bien. Creo que de alguna manera el Señor Jesús nos mostró un modelo, 12 personas para ministrar. Era un modelo más o menos que uno puede dedicarse a 12 personas y pastorearla y estar atento a ella, etcétera, etcétera, y prepararlo, formarlo y desarrollarlo. Grupos más grandes de 50, 100, 200 personas se hace casi imposible trabajar desarrollando una tarea pastoral a conciencia, donde hay una atención de parte de la membresía. Y eso requiere otros pastores, evidentemente. Requiere integrar otros pastores, llamar otros pastores, levantar otros pastores de la comunidad, hombres maduros, como dice la Escritura, irreprensibles, marido de una sola mujer, no da olvido. Ahí están todas las características que debe cumplir un pastor. Y eso requiere levantar otros ministerios de nuestra iglesia, ministerios que signifiquen y desarrollen diferentes tareas, diferentes áreas de trabajo en la iglesia. Cuando nosotros pensamos, evidentemente, el ministerio del pastor como que es el único ministerio, evidentemente que estamos equivocados, por la importancia que tiene el ministerio pastoral, pero también hay otros ministerios, evidentemente, dentro de la iglesia. Pero el ministerio pastoral tiene la particularidad que está centrado y debe centrarse en la tarea de predicar la palabra, enseñar la palabra, orar, estar metido ahí, en el área de desarrollo de la iglesia. Nuestra función de formación, de preparación, de entrenamiento, somos verdaderos DT para entrenar a nuestra comunidad y entrenar a nuestros líderes, nuestros discípulos, para que ellos también cumplan la tarea que el Señor les encomendó. Esos apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, dice clarito, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En este caso son los santos los que tienen los ministerios. Ministerios de deporte, por ejemplo, en nuestra comunidad se desarrolla el ministerio de fútbol, en donde hay fútbol para jóvenes y para mujeres, para muchachas, del barrio, del sector del área, que vienen a estos talleres de fútbol, a esta escuela de fútbol, donde también no solamente se les enseñan las técnicas de fútbol, sino también son alcanzados por el Evangelio a través de este taller. Otros talleres son de música, talleres de handball, talleres de dibujo, talleres de fotografía, talleres de títeres, etcétera, varios talleres que la iglesia desarrolla como ministerio. Y estos hermanos que están allí en los diferentes áreas de trabajo están desarrollando un ministerio con los dones que el Señor les ha dado. La iglesia todos los meses se junta, todos los meses tenemos un domingo donde almorzamos juntos la mayor parte de la iglesia, y hay un equipo de cocina, un equipo de servicio, los hermanos que tienen un ministerio de servicio que preparan la alimentación para que la iglesia comparte ese almuerzo, donde compartimos durante varias horas, y con ese equipo extraordinario de hermanos que nos sirven, que preparan la comida y que trabajan y cocinan muy bien.
nos bendicen con ese servicio y con ese ministerio. Así que podemos desarrollar montones de ministerios dependiendo de las áreas del trabajo que nosotros necesitamos desarrollar como iglesia. La expresión y la iglesia crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. A la larga, todos los ministerios, el desarrollo de la iglesia, lo que busca es el crecimiento de la iglesia y alcanzar a otras personas para el Señor Jesucristo. En el fondo eso es lo que buscamos, eso es lo que encontramos. Y es evidente que la iglesia necesitamos desarrollar a nuestros hermanos y formarlos. Por lo menos en nuestra comunidad, cada año hacemos un taller de don y ministerio, donde ayudamos a los más nuevos a descubrir los dones que el Señor les ha dado. Por lo menos un don o más de un don que los hermanos tienen, los afirmamos en esos dones y luego abrimos áreas de trabajo para que ellos puedan desarrollar sus dones y sus ministerios. La iglesia tiene que estar dotada de montones de ministerios dependiendo de la cantidad de hermanos y los dones que la iglesia hay. Y esto no significa que es fundamental, es importante. El pastor no puede hacerlo todo, evidentemente. Necesita la colaboración y la ayuda de los miembros. Y por supuesto el pastor necesita formar y desarrollar a los hermanos para que ellos cumplan todas las áreas de ministerio. Poder formar líderes que trabajan en los hogares, en los grupos pequeños o las células o casas de paz. Poder estar desarrollando líderes competentes que tengan no solamente la competencia cognitiva de conocer los elementos, los contenidos, pero también que tengan la capacidad de desarrollar grupos pequeños, multiplicarlos, desarrollarlos, dirigirlos y llevarlos a la multiplicación. Sin duda, queridos hermanos, que nos sentimos todos involucrados en la iglesia. Nadie sobra, nadie puede quedar afuera porque la necesidad que la iglesia tiene de desarrollar tantos ministerios, y los ministerios siempre tienen que tener el fin hacia afuera, de alcanzar hacia afuera, aunque hay ministerios que están hacia adentro, pero también los ministerios necesitan desarrollarse hacia afuera, porque todos los ministerios y todo el trabajo y el mover de la iglesia tiene que basarse y centrarse en la gran comisión. Tenemos que hacer discípulos, tenemos que formar discípulos para la misión. Ese es el mandato del Nuevo Testamento. Por lo tanto, todo el quehacer de la iglesia, no solo hacia adentro, sino también hacia afuera, tiene que estar orientado hacia la gran comisión, hacia la formación de los discípulos y también alcanzando a otros discípulos. Así que no nos olvidemos, usted y yo tenemos un ministerio que cumplir, dones que cumplir. Se recordará de esa canción que por años se cantó en la iglesia. Cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento, ¿qué dirás al Señor del talento que Él te dio? Así que los dones y talentos que te dio el Señor, úsalos para la gloria del Señor, porque también tendremos que dar cuenta del uso de ellos. Dios te bendiga esta mañana. Nos encontramos próximo día en la mañana.